Esto es lo que dicen muchos dentistas. No se puede devolver ese diente perdido porque no tiene suficiente hueso. No se puede colocar un implante dental porque no hay suficiente hueso. Hay que hacer un injerto de hueso, si no, no se puede devolver ese diente perdido. Y es muy común escuchar esto porque normalmente no hay suficiente hueso para colocar implantes dentales. Yo te voy a mostrar con varios casos y uno sobre todo muy interesante que ocurrió hace muy poco, donde al paciente le habían dicho lo mismo: no se puede devolver ese diente perdido porque no tiene suficiente hueso. Mantente atento porque por fin vas a saber el por qué suelen decir esto y cómo se puede solucionar sin necesidad de injertos de hueso, de una forma muy segura, devolver ese diente perdido y prácticamente de forma inmediata. Y te explico brevemente. Ya sabemos que un implante dental es la mejor forma que existe hoy en día para reemplazar un diente o unos dientes perdidos de forma fija. Esto es lo que existe en la actualidad y no hay mejor forma hasta el momento. Pero para colocar un implante dental es necesario que haya suficiente hueso, pues el implante dental es un tornillo de titanio que va introducido en el hueso y cuando se introduce en el hueso debe quedar completamente rodeado de hueso. Debe haber suficiente grosor de hueso alrededor del tornillo, del implante, del cilindro, que sería como esto, porque si no hay suficiente hueso alrededor cubriéndolo por completo, al final ese implante termina perdiéndose, infectándose y fracasando el tratamiento. Por lo tanto, se debe analizar siempre qué tanto anchura, qué tanto volumen de hueso hay en la zona donde se pretende colocar un implante para devolver un diente perdido. Y normalmente no hay suficiente hueso para colocar este tipo de implantes, este tipo de cilindros de titanio, que es lo más común que utilicen los dentistas hoy en día. Y miremos el caso de Daniel, por ejemplo, que llegó hace poco a la consulta con ese problema. Ese diente se le había roto, todavía estaba la raíz ahí metida, no se puede arreglar, no se puede restaurar. Y él estaba preocupado porque ya le habían dicho que no había suficiente hueso. Efectivamente, no hay suficiente hueso. Para analizar si tenemos o no tenemos suficiente hueso, hay que hacer una tomografía, un TAC. Este es el TAC de Daniel. Y aquí vemos el diente todavía que hay que retirar, pero vemos que tenemos una anchura de hueso muy limitada. Esta liniecita de hueso es lo que le queda a Daniel. Por lo tanto, si miramos ese grosor que tenemos para poder colocar un implante, no es suficiente para colocar un implante convencional. Si nosotros hacemos la planificación con un implante convencional, nos vamos a encontrar esto. Si observas bien las imágenes, ese es el hueso que le queda a Daniel, y si intentamos introducir un implante convencional como es el que estamos intentando mostrar aquí de color rojo, vemos que ese hueso es tan fino en anchura que ese implante queda expuesto. Si queda expuesto, ese hueso se va a reabsorber, se va a terminar contaminando ese implante y al final se va a terminar perdiendo el poco hueso que tiene Daniel. Para poder colocar un implante como estos, hay que taladrar en ese poco hueso que hay el agujero para que entre ese cilindro. Imagínate si taladramos esto en ese hueso para meter este cilindro. Nos quedamos sin nada de hueso. Si observamos muy bien, esa zona es muy delicada aquí en el sector anterior, porque ahí tenemos ese pedacito de hueso y tenemos por detrás, justo ahí en esa zona, una salida de un nervio, un conducto del nervio nasopalatino. Ahí no hay hueso, ahí hay un nervio, por lo tanto ahí no puede entrar el implante. Esa es la limitación que tenemos para poder reponer o reemplazar ese diente perdido, y es normal que los dentistas le hayan dicho a Daniel de que no se puede colocar un implante porque un implante normal, convencional, no va a entrar ahí, o se irían por dentro del nervio, o se romperían el poco hueso que queda, o saldrían por fuera. Por lo tanto, la única forma de reemplazar ese diente perdido en esa zona con un implante convencional es haciendo injertos de hueso. Pero el problema es que si se hace un injerto de hueso, primero, no se va a poder devolver ese diente de forma inmediata. Segundo, hay que abrir la encía bastante para entrar ahí, poner hueso, esperar unos meses. Eso va a ser una cirugía muy traumática, el paciente se va a inflamar, la encía en esa zona, si te fijas aquí hay una medialuna todavía que se conserva y da algo de estética. Al abrir esa zona y desplazar la encía hacia arriba para intentar injertar hueso,
esa zona puede que se modifique completamente y se pierda esa armonía que de momento se mantiene de esa media luna y esas papilas que mantiene Daniel. Eso es lo que no queremos. Por lo tanto, con implantología monofásica sí existe la manera de poder colocar implantes de tal dimensión que pueda entrar en ese poquito hueso que hay, y así se puede resolver el caso. Eso fue lo que hicimos. Por lo tanto, en este mismo hueso, en este mismo caso de Daniel, hacemos la planificación obviamente no con un implante convencional, sino con un implante monofásico. Aquí vemos la diferencia. Sí es verdad que tenemos que ir muy justos. Con implantología monofásica a veces atendemos este tipo de casos tan extremos donde no podemos desviarnos ni siquiera 1 milímetro, ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Si nos vamos desviados para atrás, vamos a entrar en el conducto del nasopalatino. Si nos desviamos para afuera, nos vamos a salir por fuera del hueso. Y tenemos que buscar un anclaje cortical. Aquí tenemos las dos corticales y tenemos que buscar en esa zona algo más de anclaje para poder asegurar esa firmeza de esa inserción de ese implante y poder devolverle el diente a Daniel de forma inmediata. Por lo tanto, tenemos que analizar todas esas variables, y si las analizamos correctamente con la tecnología con que contamos hoy en día y con este estilo de implantes que están diseñados también para resolver este tipo de casos extremos, se hace como se tiene que hacer y se ejecuta como se debe hacer. Por lo tanto, aquí planificamos la colocación de este implante que debe medir 3,5 milímetros de diámetro. No podemos usar uno más ancho porque no tenemos. Segundo, tenemos que ir sí o sí a través de este hueso. No podemos desviarnos para ningún lado. Y tercero, tenemos que intentar buscar un anclaje cortical. Y aquí en esta zona, si nos fijamos, nos queda la espina nasal anterior. Ahí en esa zona de la espina nasal anterior tenemos un conglomerado donde se unen varios huesos muy duros, muy resistentes, muy corticales. Es una zona estupenda para poder anclar el ápice, la punta de ese implante, y poder obtener una estabilidad primaria ideal. Por lo tanto, aquí la cirugía es bastante delicada porque tenemos que entrar enhebrando como si estuviéramos enhebrando el hilo en una aguja a través del poquito hueso que hay, accediendo toda la longitud de ese hueso fino hasta el final y lograr intentar anclarse en esa espina nasal anterior. Y todo eso sin abrir la encía. Por lo tanto, es muy difícil hacerlo de una forma perfecta, a no ser que se haga toda una planificación virtual con todos estos softwares y esta tecnología. Así lo hicimos. Por lo tanto, planificamos la colocación de este implante. Sabemos que no vamos a abrir la encía porque no queremos que el paciente ni le duela, ni sangre prácticamente, ni queremos darle puntos, ni queremos que esa media luna con esas papilas se nos modifique. No queremos que ese paciente sufra y no queremos un compromiso estético. Ya bastante tiene el paciente con que algo de la encía se ha ido hacia arriba, se ha retraído, y ya tenemos bastante con que al paciente le falte ese diente. Por lo tanto, no vamos a tocar para nada esa encía. Y así lo planificamos. Y luego tenemos que buscar la medida exacta dentro de toda la gama de implantes monofásicos con que contamos para poder alcanzar a través de ese pequeña zona de hueso, alcanzar esa espina nasal anterior. Y aquí lo planificamos. Vemos que insertamos este implante virtual a través de ese poco hueso y llegaremos con esa medida exacta a esa espina nasal anterior. ¿Cómo hacemos para trasladar toda esa cirugía virtual en la realidad a la hora de operar a este paciente y que no nos desviemos para ningún lado? Con las guías pilotadas que yo he diseñado. Cuando hacemos esta planificación, hacemos esta guía pilotada. Esta es la guía. ¿Lo ves? Cuando diseñamos esta guía, nos va a marcar el camino exacto para poder insertar ese implante a través de la zona donde debemos entrar. Enviamos ese diseño al técnico dental para que nos imprima esa guía con la mejor calibración posible y obviamente la mejor tecnología, para que cuando estemos en la cirugía, aquí vemos la cirugía, colocamos la guía y insertamos una única fresa piloto de 1,8, 2 milímetros como mucho. No tenemos más hueso, no podemos taladrar 4 milímetros para colocar un implante convencional. No hay hueso, pero nuestra implantología solo necesita de esta única fresa. Atravesamos
por medio de esa guía con esa fresa, y como en nuestra clínica contamos con el tomógrafo, inmediatamente colocamos esa fresa, verificamos si estamos en el camino correcto. Y aquí vemos la fresa insertada. Fíjate que la planificación no nos ha fallado para nada. La guía pilotada no nos ha fallado para nada. Y aquí, gracias a la tomografía que se hace en medio de la cirugía, confirmamos de que vamos por el buen camino. Por delante de la salida del conducto de ese nervio nasopalatino y sin salirnos del hueso. Aquí lo estamos viendo. Es la única manera de hacer las cosas bien en procedimientos tan delicados. Y luego insertamos nuestro implante. Y ya, como hemos hecho toda la cirugía virtual con todos los detalles, las medidas, la angulación y todo, y ya tenemos el camino creado con nuestra guía y nuestra fresa piloto, insertamos nuestro implante. Y confirmamos también con la tomografía, inmediatamente colocamos ese implante y vemos que está perfectamente bien ubicado. Hemos logrado colocar el implante en ese hueso tan reducido y hemos alcanzado esa espina nasal anterior para obtener ese anclaje, ¿ves? Ese torque que tenemos eficiente, que es el que necesitamos para poder devolverle a Daniel de forma prácticamente inmediata ese diente. Una vez colocado el implante y confirmado que está todo correcto, escaneamos con escáneres digitales que existen hoy en día y enviamos esos archivos al técnico dental para que nos diseñe el diente. Este es el diseño del diente. Ese diente, como puedes observar, ya nos va a ir modificando un poquito la encía y manteniendo esas papilas que no queremos perder. Ese diente, si te fijas bien, va a ir fijo sobre ese implante porque hemos obtenido esa estabilidad primaria, ese torque tan alto, gracias a la buena ejecución de la colocación de ese implante y al diseño de este tipo de implantes. Y también hay que fijarse de que ese diente hay que dejarlo libre de oclusión. Es decir, que al morder, cuando Daniel muerda, ese diente de momento no debe tropezar. Aquí ves que hay un pequeño espacio. Eso es importante porque ese implante sabemos que está muy firme y sabemos que también se va a integrar. Él ya está óseo fijado, pero también queremos que se integre con el tiempo, con el poco hueso que tiene todavía Daniel, para tener una doble seguridad, una oseofijación y una oseointegración. Por lo tanto, para que ocurra esa oseointegración, ese diente de momento no debe funcionar. Así va a estar Daniel unos meses, unos 3 meses más o menos, hasta que ese implante se integre. Una vez integrado, ya se puede cambiar este diente provisional por uno definitivo. Y así pudimos resolver el caso. Quitamos el diente a Daniel o el resto de raíz que ya se sabía que no se podía salvar, lo quitamos, pusimos inmediatamente el implante de una forma ideal, correcta, por utilizar estas guías pilotadas y toda la tecnología y el tipo de implantes, y escaneamos para al día siguiente colocar el diente de forma temporal. Y aquí muchos me pueden decir, sí, doctor, muy bien, el paciente no se le inflamó, la encía se mantuvo, no pierde las papilas, el paciente no le dolió, todo muy rápido, muy ágil, sí, la doble seguridad de integración y todo, pero muchos todavía no lo creen y piensan que esto sí es una solución momentánea y que después va a dar problemas. Como estos hay miles de casos. Tenemos el caso de Daniel que ocurrió esta misma semana, pero tenemos este otro caso, por ejemplo, de Carlos, el mismo caso. Tenemos este otro caso, el mismo caso. Tenemos este otro caso y tenemos un montón de casos, por ejemplo, hablando de incisivos superiores. Ya ni te cuento con los demás dientes, que se puede hacer exactamente lo mismo. Como ves, esta cantidad de casos no solo tienen el procedimiento de esta semana que le ha ocurrido a Daniel, sino que casos como este, por ejemplo, ya tienen años. Por lo tanto, sabemos que esto funciona si se hace de esta manera, entrando donde debemos entrar, analizando perfectamente, previamente, con todos los softwares y toda la tecnología para asegurar que ese tratamiento se ejecute como tiene que ser, porque si no se ejecuta como debe ser, obviamente esto fracasa.
Por lo tanto, esta implantología es muy simple para el paciente porque se hace de forma ágil. No hay que abrir la encía, no le va a doler, no se va a inflamar y no hay que dar puntos. Esa es la parte simple para el paciente. Pero es muy difícil y muy complejo poder colocar un implante en ese hueso sin ver el hueso y si no tuviéramos toda esta tecnología. Esa es la parte compleja, esa es la parte que el odontólogo tiene que aprender hoy en día a hacerlo. No cualquiera va a poder hacerlo a no ser que implemente toda esta tecnología y aprenda a cómo se colocan este tipo de implantes. Y si se hace de esta manera, obviamente va a tener un éxito asegurado. Si tu dentista te ha dicho que no se puede poner un implante dental, no tienes suficiente hueso, hay que hacer injertos de hueso, que sepas que lo dice porque obviamente para colocar un implante convencional se necesita que haya hueso. Y los implantes convencionales normalmente no están diseñados para este tipo de huesos. Eso es un camino, hacer injertos de hueso y hacer sufrir al paciente. Una alternativa más. Y hay muchos dentistas que están ahí todavía. Yo estuve ahí y yo no voy a estar nuevamente ahí, porque sé que existe la implantología monofásica que resuelve los mismos casos de una forma más simple para el paciente y puede que sea mucho más compleja o mucho más delicada, mucho más exacta para el odontólogo. Pero contamos con la tecnología, contamos con los conocimientos y las habilidades y contamos con una gran gama de implantes monobloque o monofásicos. Bueno, espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Ya sabes que si tu dentista te dijo que no se podían devolver tus dientes perdidos con implantes dentales a no ser que hicieras cosas como injertos de hueso, que sepas que la implantología monobloque, la implantología monofásica, es una alternativa más muy interesante para poder resolver esos mismos casos de esta manera. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverla lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.